esto pues, tiene algo que ver con el curso de filosofía que usted recibe en el segundo semestre, pero también tiene que ver con el curso de lógica crítica. Entonces los dos cursos se enlazan con esto. Eso es lo que alguien que hizo el cálculo, pues se le pensó en que había que darle una barnizadita a los alumnos antes de que salieran de la profesional. Y eso significa ponerlos al tanto y al día de las corrientes filosóficas para estudiar más. No como ustedes han estudiado derecho años atrás, qué es derecho, qué son las normas jurídicas, que esas son definiciones de los positivistas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver el derecho desde otro punto de vista, no tan diferente tampoco, ¿verdad? Sino desde el punto de vista filosófico. Es decir, extraer qué de bueno y qué de malo tiene el derecho. Pero no es una clase que tenga un código, sino que vamos a tratar de analizar el derecho en conjunto. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Tiene algo que ver con la justicia o no? ¿Quién lo creó? ¿Por qué existe entre las sociedades humanas? Y si realmente existe a la sociedad o no, ¿verdad? Entonces, desde esos puntos de vista, vamos a hacer un análisis crítico de lo que es el derecho. No sé si ustedes ya vieron el programa, está ya cargada la plataforma del programa de los cursos. Si quieren, pueden verlo por su celular, no hay problema. Pueden consultar en su celular. Hoy no es día de examen, no hay problema. Además, el celular es una gran ayuda para estudiar. Eso es lo que dice la metodología moderna, ¿verdad? Que para eso se la puede. Y también la inteligencia artificial, por supuesto, todos deberíamos de utilizarla. Miren, hay una serie de palabritas, terminología, de términos. Creo que vamos a cerrarnos. No me haría favor de cerrar. Entonces, uno de los aportes importantes de este curso para los alumnos es que nos enseña una terminología diferente. Probablemente no la hemos utilizado en todos estos 5 o 6 años de haber recibido clases, ¿verdad? Estos 4 o 5 semestres. Entonces, no, son 9, 8. Estos 8 semestres. Entonces, esa terminología que vamos a emplear acá no está muy al acceso de los estudiantes. Hay que estudiar especialmente filosofía del derecho para poder tener acceso a esa terminología. Y por eso yo les voy a recomendar que una de las tareas que ustedes pueden realizar para ayudarse es elaborar un glosario de términos. ¿Verdad? Ya por su cuenta, un glosario de términos para que ustedes vayan diciendo cuál es el significado de ciertos términos. Es una clase que enriquece nuestro vocabulario, eso sí, indudablemente. Y pues si la toman como es, positivamente, es decir, no me refiero al positivismo, sino a lo favorable que hay en el curso, pues le va a gustar mucho el curso. De todas maneras, no espero filósofos. Solo espero que conozcan el principio de qué se trata la filosofía del derecho. Porque generalmente cursos como filosofía del derecho se imparten en las maestrías y en los doctorados. Ya cuando el alumno ha obtenido su pregrado, entonces ya puede ir a cualquier maestría, en cualquier maestría de derecho, les van a enseñar lo que es filosofía del derecho, por supuesto, porque es un conocimiento que engloba todas las ramas del derecho, no solo civil, ni penal, ni constitucional, estamos en todo. Así es pues que si ya vieron su programa, que lo tienen ahí, me imagino, en su teléfono,
pues ahí se dice que la asignatura de Filosofía del Derecho es congruente con el catálogo de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pretende en su contenido y desarrollo temático proporcionar al estudiante los fundamentos del derecho como fenómeno social. Porque, vean ustedes, apunten esa categoría, el derecho como fenómeno social. Es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque ocurre dentro de la sociedad humana, cualquiera que ésta sea, y donde esté, en Inglaterra, en Guatemala, en Estados Unidos, siempre va a existir el derecho en todas esas sociedades. A su manera, a la manera histórica como cada uno lo vio, pero ya existe conformado el derecho. Entonces, se pretende en su contenido y desarrollo temático proporcionar al estudiante los fundamentos del derecho como fenómeno social, como les dije. También proporcionar las diferentes concepciones teórico-filosóficas que a lo largo de la historia se han formulado para tratar de explicar racionalmente. ¿Qué quiere decir racionalmente? Pues utilizando la razón. Tratar de explicar racionalmente el derecho como fenómeno, como disciplina científica y como acción humana. A eso se debe que sea un fenómeno que se da dentro de la sociedad humana. Los animalitos, las plantas no poseen ese fenómeno. Es propio de los seres humanos. Y la otra cosa es que en cualquier grupo humano, ya esté organizado o no, siempre se necesitan reglas. Y esas reglas que constituyen, pues constituyen derecho, ni más ni menos, constituyen derecho. Así es de que el derecho siempre va a existir. Entonces, el curso de Filosofía del Derecho permite, a través de cuestionamientos ontológicos, otro término para su léxico, ontológico, tienen que ver qué es ontología. También epistemológicos y éticos. Son tres categorías que utilizamos mucho en el curso. Tienen que buscarlas en el diccionario, ya sea en el diccionario normal o en el diccionario jurídico o en el diccionario de filosofía, y empaparse de qué se trata estos tres temas. Entonces, el curso de filosofía permite, a través de cuestionamientos ontológicos, epistemológicos y éticos, al campo de lo jurídico salir del círculo vicioso del derecho para interesarnos por lo no dicho, por lo que no se ha dicho. O sea, es como si fuera la antimateria del derecho. Y atrevernos a ir más allá de los límites que nos impone la costumbre y el pensamiento jurídico dominante. Ustedes saben que en todas las sociedades hay un pensamiento jurídico dominante y este obedece también a la ideología dominante. Y es lo que nos gobierna, es lo que está ahí. Así está conformado el Estado, así está conformado el derecho, el poder también. Y es lo que nos domina. Y nosotros nacimos y crecimos en un sistema así determinado. Y cuando somos grandes, pues vamos a repetir lo mismo. Entonces, la filosofía lo que hace es criticar. Es un curso crítico del derecho, propiamente. Y critica si el derecho es justo o no. Parece que la justicia no tiene nada que ver con el derecho. Entonces, ¿cómo así no? ¿Cómo es el derecho? Y tampoco, pues, obedece a los parámetros que se aprendieron en el derecho positivo, sino pues hay otras cosas que estudiar más allá de lo que nos dijeron. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuántas definiciones hay de derecho? ¿Cuántas me dirían ustedes? ¿Aprox? No les digo exacto, porque no veníamos preparados para eso. ¿Cómo cuántas sabrán? ¿Cuántas creen ustedes que hay definiciones de derecho?
sí, hay muchas, hay muchísimas. Hay muchísimas definiciones del derecho. No es solo la que ustedes aprendieron en su clase de introducción al derecho. No, hay muchas más que eso, además. Si lo vemos a la luz de la filosofía, porque la filosofía pues va más allá de lo que se ve a simple vista, va más allá de los conocimientos que ustedes aprendieron el primero, segundo, tercero sobre el derecho. La definición que nosotros aprendimos, ¿cuál fue? A ver, ¿alguien se recuerda? Algo así. ¿Alguien más tiene una, se recuerda de una definición ahí se de lo que recibieron? El arte de aprender o el amar la sabiduría, ese muchacho. Ajá. Pues no es arte precisamente. Es ciencia. Pero ya ven que ya no se recuerdan qué es el derecho. Pero esa les debería dar. Porque están estudiando derecho. Vienen con la mente blanca. Hay que ponerse pilas, por favor, hay que ponerse a leer. La única manera uno de actualizarse nuevamente es ponerse a leer. No hay otra. No hay otra. Hay que leer un poco acerca del programa, no solo el programa, aún el programa hay que leer. Es importante porque entonces yo puedo estar aquí repitiendo cosas y no avanzamos. Y vienen los exámenes. Eso sí le llama. Bueno, entonces tenemos esa terminología, ¿verdad? Estudiar qué es el ser del derecho, porque la filosofía sirve para eso. La filosofía siempre nos da la respuesta de cuál es la razón de las cosas. Por ejemplo, ustedes, ¿por qué están estudiando derecho? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de que tienen para estudiar derecho? Hay un porqué, un para qué, y eso lo estudia la filosofía. ¿Cuál es la razón de que ustedes estén así, honestamente? Ser profesional. Sin prejuicio. Sí. Ser profesional. Y ser profesional es el derecho, no es cualquier carrera. Entonces, así es como surgen las cosas, así nacen las cosas. Pero grábense eso, jóvenes. La filosofía siempre trata de explicar la razón de ser de las cosas, la razón de existir de las cosas. Si no llega a la verdad absoluta, porque en estas cosas nunca hay una verdad absoluta, por lo menos llega a la verdad en la medida de lo posible. ¿Y cómo llega a la verdad en la medida de lo posible? Pues utilizando una metodología. ¿Y la metodología cuál puede ser? ¿Basada en qué? Jóvenes allá, si les da mucha risa lo que yo estoy diciendo, pueden salir. Están libres para salir al pasillo. Pero si están aquí, pongan atención. Entonces, o compartan con el chiste, que puede ser otra cosa. Entonces, sí, les quiero decir que, ¿cómo llega? Pues usando una metodología. Y la metodología que contiene, ¿qué contiene? Generalmente cuando uno habla de metodología dice cómo ir del punto A al punto B. La explicación de cómo lo va a hacer, eso se llama metodología. ¿Cómo va a hacer cada salto? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué materiales? ¿Con qué recursos? ¿Por dónde va a empezar primero? ¿En qué va a terminar la investigación? Entonces ahí estamos hablando de la teoría del conocimiento, porque la filosofía utiliza la teoría del conocimiento, en donde hay dos factores muy importantes. Uno es el ente que está investigando, que generalmente es el investigador o la persona que está investigando. En este caso es el estudiante, son ustedes. Y el otro factor importante es lo que se está investigando, o sea, la ciencia que se está estudiando. Entonces son dos factores muy importantes y ambos tienen influencia uno
sobre el otro. Por ejemplo, cuando ustedes iniciaron su carrera de Derecho, pues yo creo que pensaban otras cosas diferentes a como están ahora. Creo que el estudiar Derecho en estos 4 años, ¿sí? Pues algo les dejó, ¿no? Algo les ha dejado. Hay un cambio en su actitud. Por ejemplo, leer lo que es el derecho penal, lo que hay que hacer y lo que no se puede hacer, lo que es el libre albedrío, lo que son las propiedades, lo que es la persona, lo que son los menores, lo que son los derechos humanos. Pienso pues que ustedes ya no son los mismos cuando entraron al primer año de la facultad. Pero si no es así, entonces pasaron de noche. Ese es el problema. Cuando el estudiante no se incorpora al carro del aprendizaje, sino que pasa de noche todos los exámenes, todo, se gradúa y sigue siendo el mismo de cuando entró. Entonces no internalizó los estudios, no internalizó. Y ese abogado, pues, de poco va a servir para la sociedad. Entonces, esta asignatura está identificada con el código 245 del área profesional, ¿verdad? Y pues el curso se justifica por varias razones. En primer lugar, porque entre los problemas fundamentales que se evidencian actualmente en el ejercicio de la abogacía en Guatemala es que no existe una práctica crítica, no hay una práctica crítica, ¿verdad? Sino que todo se da por sentado, todo se repite textualmente a veces. Y entonces a los futuros profesionales solo se les enseña a ser aplicadores del derecho. ¿Qué dice la norma? ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es la conclusión? Entonces, nos refiero que es a discutir, que es a reflexionar sobre esto, si es bueno o si es malo, si ayuda a la sociedad, si no la ayuda, si el mismo abogado está perjudicando a la sociedad o no, si estamos nosotros como abogados haciéndole daño a nuestro país, no hay reflexión, ¿verdad? Entonces, se les enseña sin cuestionar sobre los orígenes ni los fundamentos y efectos de la aplicación del derecho. Y la filosofía del derecho se ocupa de buscar la razón de ser, no solo de los problemas teóricos, sino de cuestionar los aspectos oscuros del derecho. Precisamente en la práctica social, la filosofía pues busca encontrar esos aspectos oscuros del derecho. Al entrar en contacto con la realidad social, en uno de los aspectos más inquietantes, como lo es el de la regulación del comportamiento humano. Porque en realidad casi todas las ramas del derecho se dirigen a estudiar el comportamiento humano, ¿verdad? En lo civil, en lo laboral, en lo penal, en lo ético, en todo. Afecta claro que el derecho para facilitar su aplicación se ha dividido en muchas ramas. Porque al principio, muy al principio, solo era derecho público y derecho privado. Después, esas ramas se fueron dividiendo. Tan es así que antes en Guatemala había jurisdicción ordinaria y jurisdicción privativa. Pero como se ha visto que es necesario que la jurisdicción ordinaria conozca todos los casos, entonces ahora ya todo es de jurisdicción ordinaria. Antes el derecho laboral era de jurisdicción privativa. Ahora lo único que queda pues son partes del derecho civil. Pero si por ejemplo hay un asunto de menores o de familia o de falta de alimentación en la familia o de violencia en la familia, ya todo eso ya es derecho, ya es jurisdicción ordinaria, o sea, que lo conocen los jueces de los juzgados ordinarios, ¿no? Ya no hay jurisdicción privativa. Lo único que hay en jurisdicción privativa son las conciliaciones y el arbitraje, nada más, además ya todo es general. Entonces, esto es muy importante, porque el derecho lo que regula es
el comportamiento humano en todos sus aspectos, hasta en los aspectos éticos también, los aspectos morales. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que una sentencia tiene que llevar elementos morales? ¿Coincide con la moral una sentencia? ¿Debe coincidir con la moral una sentencia? ¿O la moral no tiene nada que ver con el derecho? Contéstenme, pues. La muerte. Sí, tiene que ver. ¿Verdad que sí? Sí, tiene que ver. ¿Por qué? Porque lo moral se acerca a la justicia. Y no digo que las sentencias sean justas, no todas son justas. Pero lo moral, el derecho, tiene que acercarse a lo moral, porque ahí está la conexión con la justicia. Y si quien no lo entienda así, pues está perdido, pues. Y eso es lo que tratamos en filosofía del derecho, de abrirles la cabeza, abrirles los ojos, abrirles el espíritu, que piensen el derecho, que critiquen el derecho. Aunque a ustedes ahorita les parezca que es muy diferente esto, ¿verdad? Sí. No, o sea, tocando el tema de la moral, la vez pasada teníamos una discusión en clase acerca de cómo es posible que los temas de corrupción hoy en día, alguien te roba millones y no pasa nada, tranquilo, paga su fianza y se va libre. Alguien que robaba un costal de pacayas va y tiene 8 de entonces, ¿dónde quedó la moral después? Entonces, ¿dónde quedó la justicia? ¿Sí? Es que eso es lo que tenemos, nosotros que reflexionar. Y como guatemaltecos no debemos permitirlo, porque entonces se va normalizando. Y todo el mundo piensa que, ¿cómo así se resuelve ese caso? La costumbre se vuelve ley. Entonces se vuelve costumbre, y es lo que no hacemos también. Sobre todo los estudiantes de derecho, los nuevos abogados, que debemos de tener conciencia de nuestro papel. Sí. Bueno, algo que yo creo que también tiene mucho que ver con el pensamiento individualista que se ha generado en el pensar de si no me afecta a mí, ¿por qué me tengo que preocupar? Exactamente, sí. Si no me afecta a mí, ¿por qué me voy a preocupar? Pero es que lo que no asumimos personal e individualmente, después sí nos va a afectar más adelante. Probablemente en el momento en que lo veamos no nos está afectando, pero llega un momento en que incurrimos en una situación parecida. Puede ser. Y entonces ahí dice uno, esto debió cambiar, esto debió cambiar. Así es. Y a estas son las reflexiones que tenemos que hacer. Gracias, compañeros, a los que participaron, porque parece que nosotros. Entonces, tenemos que estudiar lo más inquietante, es el de la regulación del comportamiento humano a través de la coacción. Y cuando hablamos de la coacción nos estamos refiriendo a qué cree usted, ¿a qué rama del derecho? Penal. Y lo más importante en el derecho no lo dice la ley precisamente, lo dice la filosofía. Por ejemplo, ¿qué es la persona? Ustedes tienen un concepto de persona que fue dado por el derecho positivo. ¿Qué es una persona? Pero filosofía es mucho más que eso, ¿verdad? Porque representa parte de los derechos humanos, ¿sí? Entonces ahí viene la dignidad. No es solo la persona como tal, como lo dice el procedimiento, sino como lo dice la filosofía. Entonces, ¿qué es el derecho también? Como les decía, ¿cuántas definiciones hay de derecho? Muchísimas. ¿Qué es la justicia? Es otro aspecto que tenemos que estudiar. Sí, es una de las definiciones, pero hay como 4 o 5. Entonces vamos a ver. ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? ¿Creen ustedes que cada uno de nosotros tiene dignidad? ¿Debe respetar la dignidad o no? Sí. ¿Creen ustedes que yo debo respetarlos a ustedes por ser alumnos? Sí.
Y ustedes me deben respetar a mí por ser su catedrático. ¿Verdad que sí? Entonces es algo que nos fue dado por el derecho natural y ya no lo podemos olvidar. Ustedes no pueden olvidar de que son merecedores de dignidad, como tampoco lo puedo olvidar yo. Lo llevamos en la sangre. Y eso es bueno, es muy bueno. Compañero, ¿a quién le está tomando foto? ¿Al pizarrón o a mí? Vaya, estuvo pues, porque ya tiene un contrato de estar tomando fotos. Y eso me perturba para mi clase. ¿Cómo? Me perturba para mi clase. Lo puede tomar después de que anda. Entonces, estábamos en la dignidad. ¿Y qué es la libertad? La libertad. La libertad es importante. Perder la libertad no sé cómo puede pasar a un ser humano, aún a un animalito. Ustedes pueden ser pobres, muy pobres, todos podemos ser muy pobres, están en la extrema pobreza pidiendo limón en la calle, pero tenemos libertad. Y eso es muy importante. La libertad deja hacer, deja trabajar, deja ir, venir. Y no queremos trabajar, por otra parte tenemos la libertad de elegir. También pues están los hechos jurídicos y los actos jurídicos. ¿Qué es un hecho jurídico? Es algo donde no interviene la voluntad del hombre, por ejemplo, la muerte, el nacimiento ya es un poco relativo, pero que son cosas que dan lugar a consecuencias jurídicas. Y lo mismo pues son los actos jurídicos, pues es el matrimonio y otra cosa. El bautizo, no, es un acto religioso. El divorcio. El divorcio, por ejemplo, ¿sí? Una compraventa es una cosa un testamento es un acto jurídico que tiene consecuencias jurídicas. Entonces, todo esto también lo tiene en cuenta la filosofía. Y también qué es la verdad. Pero ya les expliqué a ustedes que la filosofía trata de buscar la verdad en la medida de lo posible, auxiliándose de las corrientes filosóficas como la gnoseología, que es la teoría del conocimiento, como la epistemología, como la axiología, y también la axiología, que es la teoría de los valores. Utilizando todo eso, pues se trata de llegar a la verdad en la medida de lo posible. Entonces, todas estas son preguntas filosóficas, ¿verdad? Un abogado que no posea un concepto más o menos justificado sobre cada una de estas interrogantes, hará con el derecho lo que no debe hacer. O sea, el abogado que no tiene conciencia de lo que hemos estado explicando aquí, hará lo que no debe hacer. ¿Y qué es lo que no debe hacer, Juan? ¿Qué es lo que no debe hacer? ¿Para qué están ustedes aquí? Si el abogado dice, no me importa, ahí lo van los exámenes y todo. No me importan las clases. Usted va a ser un abogado que va a perjudicar a la sociedad. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Maltratará a quienes debe cuidar. Perseguirá a quienes debe proteger. Ignorará a quienes debe dar mayor atención. Y servirá a quienes debe controlar. Eso es lo que pasa. Y eso ha pasado mucho entre los colegas. Miren ustedes cuántos abogados están al servicio de todos esos partidos. ¿Cuántos se gradúan para estar al servicio de ellos? ¿Cuántos? Todos así, en canasta, ¿verdad? Perdieron los valores. Entonces, ¿qué estamos haciendo con Guatemala? La estamos llevando al abismo, al barranco. Miren ustedes cuánto han robado los presidentes anteriores. Tenemos 100 años de atraso en infraestructura. 100 años. Y esto no se compone. Y todos, muchos, son cómplices de esta situación. Entonces, las nuevas generaciones son la esperanza. Las nuevas generaciones como ustedes
que van a ver las cosas de diferente manera, que van a tener conciencia, que quieren ser abogados pero que quieren ser diferentes. Eso es lo que se espera. Ahora si van a repetir el modelo, no, ¿verdad? Como dicen por ahí, que vivan los estudiantes. Aquí de nuestra alegría, ¿verdad? Que van como veneno a la boca de la población del pueblo, ¿verdad? Entonces de eso se trata en la filosofía. No se trata de que estemos haciéndonos de lunares, pero esa es la intención que tiene el programa. Métodos y estrategias de aprendizaje, pues la metodología a utilizar en la enseñanza de la asignatura de filosofía del derecho se basa en la exposición oral dinamizada, tanto del maestro como de los alumnos, en actividades participativas, dinámicas de trabajo en clase, laboratorios, trabajos de grupo, análisis de casos, y exposición utilizando los métodos de metodología de inducción y de deducción, análisis de síntesis, evaluaciones, etc. El objetivo general para los alumnos es analizar los problemas fundamentales del derecho mediante el conocimiento de diversas corrientes del pensamiento filosófico para una formación cultural y crítica del derecho. Tal vez alguna vez me van a recordar cuando estoy en su maestría, ¿verdad? Así es que lo dijo la administradora, varias administradoras, dando su clase a ellos. Y como ahora todo el mundo tiene maestría, ¿verdad? A veces aquí en el decir cómo se obtienen sus 3 doctorados. Bueno, objetivo específico que los estudiantes ejerciten en la investigación de los temas filosóficos públicos aplicados a la realidad concreta del derecho en Guatemala. La organización de la presente asignatura se basa en tres partes muy grandes, ¿verdad? Primero las nociones generales, luego las teorías de escuelas de la filosofía del derecho, y luego la aplicación de las escuelas y teorías del análisis y teorías al análisis del derecho en Guatemala. Nuestro último paso es el análisis de la sociedad guatemalteca. De evaluación, ya saben ustedes que como el reglamento de evaluación son 2 exámenes parciales y uno final. Y pues ahí está la bibliografía. Esto es lo que corresponde a la parte introductoria del programa. Pero la primera unidad consiste en que vamos a estudiar la filosofía del derecho y su relación con la ciencia jurídica. Miren, el derecho puede ser Miren, el derecho se puede estudiar como teoría o derecho, y eso es la ontología jurídica, ¿verdad? En segundo término, se puede estudiar como la teoría de la ciencia jurídica, y en tercer término, como la teoría de la justicia o axiología jurídica, ¿verdad? Entonces, en esas 3 categorías podemos estudiar al derecho ya entrando en materia. Estas preguntas que les puso el profesor acá, el profesor Kim León, yo no los había presentado, perdonen ustedes. Entonces, estas son algunas preguntitas para que ustedes puedan trabajar el fin de semana leyendo un poquito acerca del curso, ¿no? Para que se orienten por dónde vamos, más o menos. Entonces pueden copiarlas, pueden fotografiarlas si ustedes quieren y las desarrollan en su casa. Entonces la primera unidad que se llama la filosofía del derecho y su relación con la ciencia jurídica, pues tiene sus nociones generales. El objetivo es que el alumno establezca alcances y límites de la filosofía del derecho y su relación con el derecho, pero con el derecho como ciencia, ¿verdad? Y es diferente del derecho como justicia. Y es diferente del derecho como teoría, ¿verdad?
Entonces, para eso nos vamos a valer de algunas ramas filosóficas. Por ejemplo, vamos a iniciar con lo que es el contenido de la filosofía en general, ¿verdad? Todavía no tocamos la filosofía del derecho. Solo vamos a ver cómo se divide la filosofía en general. Se divide en teórica y práctica, o aplicada. ¿Dónde tenemos a la filosofía del derecho? ¿En la teórica o en la aplicada? Estamos en la aplicada, porque ya tiene nombre y apellido, ¿verdad? Primero es solo filosofía en general, pero cuando hablamos de filosofía del derecho, entonces ya le damos un apellido a la filosofía del derecho, ¿verdad? Y eso está ya en nuestra parte de la filosofía aplicada. Ya tratamos de ubicar a la filosofía del derecho como rama de la filosofía. Entonces, para eso, ¿de qué nos vamos a valer? Ahí lo dice el programa, cuando lo pueden ver ustedes en internet. Vamos a estudiar las ramas de la filosofía en general y su aplicación en la filosofía del derecho, por supuesto, como por ejemplo, ontología, lógica, apunten para su léxico, ética, teoría del conocimiento o metodología, métodos o metodología, ¿verdad? Semiología, que es la ciencia de los significados, ¿verdad? O sea, la semiótica de los símbolos. También axiología, que es la ciencia de los valores. La teleología, que es el estudio de la historia, ¿verdad? Telelejos, que vamos a estudiar un poco acerca de cómo se originaron estas ramas de la filosofía, pero no vamos a estudiar historia de la filosofía. Eso no lo vamos a estudiar porque no hay tiempo. Vamos a hacer breves reseñas nada más. Y la antropología filosófica y otras que vayan saliendo en el camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una exposición oral finalizada. A veces jóvenes de la clase magistral es muy interesante. Sobre todo si estamos hablando con categorías muy bastantes, ¿verdad? Entonces es un poco pesado, el alumno se asusta o se enoja, o qué sé yo, pero es parte de lo que hay que decir del programa. Entonces, ese sería el curso número 1, la primera unidad, filosofía del derecho y su relación con la ciencia política. Y ahí es donde vamos a ver todas estas ramas que les acabo de escribir. En la segunda unidad se llama corrientes filosóficas, en donde el alumno podrá conocer las diferentes definiciones del derecho según las corrientes filosóficas que les permitan elaborar su propia concepción del derecho. Teóricamente estaríamos en posibilidad de hacer nuestra propia definición del derecho, pero eso todavía no va a ser. A veces a uno le da miedo salirse de los cuadros de los libros, ¿verdad? Pero a la hora de presentar un relato, ustedes tienen que hacer uso de su lenguaje propio, de sus conocimientos, y tienen que invocar los conocimientos que han aprendido, ¿verdad? Independientemente de que también la ley. Entonces ahí es donde el alumno hace una combinación de todo esto que ya aprendido. En este punto, que se llama corrientes filosóficas, el contenido es el siguiente: es análisis de los elementos de una definición del derecho. El punto 2 es el problema de asumir una única postura y tomar en cuenta las críticas a cada corriente. Y ahí es donde vamos a criticar los diversos conceptos y definiciones que hay sobre el derecho, ¿verdad? Porque ustedes saben que uno a veces hasta menciona la palabra derecho en cualquier situación, ¿verdad? Por ejemplo, le cancelaron su matrícula, es que entonces dice uno, ¿qué pasó? No hay derecho, ¿verdad? Porque le cancelaron la matrícula sin ningún motivo. Hasta en eso menciona uno el derecho.
Entonces, también la explicación y fundamento de una definición o concepción del derecho. Y luego vamos a trabajar las características generales de las diversas corrientes, entre ellas bionaturalismo, positivismo jurídico, sociologismo jurídico y biomarxismo, y esas son las corrientes antiguas, y luego las corrientes contemporáneas que serían estructuralismo, realismo jurídico y la escuela semiótica, o sea, la escuela de los significados, como por ejemplo, esta estudia lo que es el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es muy especial y tiene pues sus propias características para nombrar cosas que el lenguaje común y corriente se conocen de otra manera. Y para eso pues tenemos dos tipos de conocimiento. El conocimiento que se llama doxa, que es el conocimiento cotidiano, el que todos tenemos, que aprendemos desde pequeños y todo. Y el otro es el conocimiento epistemológico, que es el conocimiento científico, es que lo descubrimos por medio de hipótesis, de planteamientos, en fin, que vamos descubriendo cómo es que se da en la ciencia, ¿verdad? Y esa sería la segunda unidad del programa. Actividades, pues pueden haber exposiciones, investigaciones bibliográficas, lectura dirigida, etc. Y el primer examen parcial estaría en esta parte, después de la primera y de la segunda. Para no recargar, porque después tendría la teoría de la validez del derecho, el papel de los valores en la construcción del derecho y de la justicia, y ahí sería el segundo examen parcial. Después viene el punto quinto, que es la fundamentación filosófica de la interpretación y la argumentación jurídica. Y luego el punto sexto, que sería los retos de la filosofía del derecho ante el mundo actual. Si nos da tiempo, porque por lo que veo el semestre está muy corto. Pero ahí vamos bien. Ustedes ahí tienen todas las bibliografías que está en el programa. Ahí puede ser bibliografía fundamental y complementar. ¿Usted recomienda alguno en especial? Pues mire, para esta parte, no en especial, porque yo les voy a proporcionar material, les voy a enviar material. Pero si ustedes quieren adelantarse un poquito, podría ser el libro del doctor Luis López Externo, que no lo utilizamos en todo el curso, pero sí ustedes saben con tutoriales y ¿verdad? Hay muchos libros ahí que se utilizan solo capítulos. Y entonces, como no se le puede pedir al estudiante que compre libros de 600, de 300 ensayos, pues apartamos. Los apartados son los que nos vamos a hacer. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No se van a dormir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo con lo que no estén de acuerdo conmigo? Tienen derecho. Hay quienes tienen otra carrera que ya la tienen, ¿verdad? Y aquí me encuentro que hay ingenieros, hay administradores de empresas, hay auditores y todo. Si quieren estudiar derecho, les interesa mejorar su nivel académico o tener más conocimiento. ¿Sí? Yo ya me gradué como socióloga y pues me llama mucho la atención que en una parte del programa dice corrientes y una es el sociologismo jurídico y aparte pone biomarxismo. Entonces me llama la atención porque como en sociología vemos que el marxismo es parte de una de las corrientes teóricas muy importantes. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre ambas o por qué la diferencia del marxismo no como parte del sociologismo? Bueno, aquí se ve más desde el punto de vista económico. Más La división de la sociedad, claro. Porque eso está relacionado con el poder y con el Estado. Y analizar las cuestiones del poder y
se diferencia. Sí, no como, digamos, ciencia de la sociología propiamente, sino más que todo desde el punto de vista económico, como se divide las clases. Sí, pues ya, me imagino. Muy bien, gracias por la pregunta. A ver, Dima. A ver, ¿qué otro contrincante me encuentro? Pues es interesante ver que licenciados de otras profesiones están aquí, ¿verdad? Porque también ellos enriquecen mucho, ¿verdad? Los comentarios que hacen son muy importantes. Y puede ser que a mí se me haya ido un punto que ya no expliqué y que probablemente no lo voy a explicar porque al día siguiente voy a explicar otro. Entonces esas acotaciones me sirven mucho, las preguntas me sirven mucho. Hay algo que me quedó en el tintero, probablemente ya lo decís, y que lo voy a preguntar en el examen, eso es lo que pues son unas preguntitas que nos pueden servir para ubicarnos en lo que es el curso, ¿verdad? Para que no se me vayan a estudiar la filosofía en general, que ellos que se ponen a estudiar ese libro de Sofía, ¿verdad? La filosofía de Sofía, y eso es muy general, ¿verdad? Necesitamos que se centren un poquito más entre filosofía y derecho, ¿verdad? No nos damos por la factura, sino que algo más terrenal. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los campos de aplicación de la filosofía en general? ¿Cómo se define el conocimiento? Pues para eso pues, tenemos que estudiar la teoría del conocimiento, ¿verdad? Pero yo les voy a mostrar unos materiales. Yo no sé si el doctor Termon tiene algo de la teoría del conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se refiere al conocimiento la doxa y existencia? Tenemos aquí, por ejemplo, que la doxa es el conocimiento cotidiano, ¿verdad? El conocimiento vulgar le dicen algunos, pero no es el conocimiento vulgar. Es el conocimiento cotidiano el que aprendemos todos. Y el sistema es el conocimiento científico. ¿Y qué es lo que nos va a servir más para la respuesta? El sistema, ¿verdad? Porque queremos trabajar con verdades científicas. Nos va a servir eso. Y de aquí deriva la palabra epistemología, que quiere decir tratado científico o tratado de la ciencia. ¿Cómo? ¿Qué comprende la epistemología? Que se deriva de la episteme. El logos es ciencia, ¿verdad? Tratado es episteme. Entonces, ¿qué comprende la epistemología y cómo se diferencia de la doxa? Ahí ya hay una diferencia. Creo que se la acabo de mencionar. Y la filosofía resulta ser útil. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos resulta ser útil? Porque uno dice, por ejemplo, la filosofía para qué. A mí no me interesa la filosofía. Y le soy sincera, de todo el mundo que hay aquí, sin mucho a uno le va a gustar. Pero como hay que llevar el curso, tiene que examinarse y todo eso, pues hay que cursarla, ¿verdad? Mentira, no veamos. Sí. Y entonces hay que ver cuándo resulta ser útil la filosofía, les dejo esa inquietud. Y claro, no es rentable, no es una clase, no es un curso rentable. No puedo correr yo mi oficina de filosofía y que voy a... Es una utopía, ¿verdad? Pero la filosofía está en todo. Pero el que entiende la filosofía puede escribir mejor, puede argumentar mejor. Es que a lo que vamos es a buscar que ustedes mejoren el argumento para que pues, puedan presentar en sus memoriales, entiendan por dónde viene la cuestión, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre existencialismo y materialismo? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre racionalismo y idealismo? ¿En qué momento se puede utilizar eso? ¿Y en qué momento no se debe utilizar? Por ejemplo, nosotros nos han dicho que para qué sirve la retórica. Que la retórica no es retórica, que no sirve para nada. No es cierto. La retórica es muy practicada y muy importante también. Y
¿por qué el profesional se dedica más a estudiar la ciencia que la filosofía? Pues sí, porque ahí está la mentalidad, ¿no? Ahí está. Esa es la verdadera razón. Y eso resultó a la ciencia. ¿Y qué es la etiología? Pues la etiología es el estudio de las fuentes del derecho, ¿verdad? ¿Qué es la ontología? Pues es el estudio del ser del derecho. ¿Qué es la axiología? Los valores del derecho, todo referido al derecho, no así en blanco, vamos, los valores del derecho, el ser del derecho, las fuentes del derecho. Y la deontología, pues es el mundo del ser, que es lo más importante y a lo que nosotros vamos. Nosotros vamos a recibir el curso que tenemos, es como tener un diagnóstico. Mira, las cosas están así, así, esto es azul, esto es verde, esto es rojo, esto es amarillo, y esto es... ¿Qué ha pasado? Pues eso. Entonces nosotros lo que vamos a tratar en nuestro estudio es estudiar el cómo debe ser, el deber ser. ¿Cómo debió ser eso para ser mejor, para ayudar a la sociedad? Y no seguir perpetuando los mismos errores y pecados de lo que se ha hecho. Pues las cosas están así, podemos cambiar, podemos mejorar. Hacia eso vamos. Entonces, y hacer su glosario, ¿verdad? Su glosario términos que les va a servir mucho. Y yo ya no voy a explicar una palabra más. Ustedes me la van a dar el significado. Así los hago que su glosario. Pues por el momento, eso sería el contenido del curso en el programa, ¿verdad? Y pues ya viendo el contenido de la filosofía del derecho propiamente, pues lo podemos establecer o categorizar en tres temas grandes, en tres ciencias generales, como lo es la teoría del derecho o ontología jurídica, ¿verdad? Onto quiere decir ser. Entonces, quiere decir entre. Onto se transforma la O en E, se transforma en ser. Pero no podemos decir la ontología del derecho, debe decirse la ontología del derecho. ¿Cómo es el derecho? ¿Por qué es así? O ontología jurídica. La segunda forma en que vamos a abordar el estudio de la filosofía del derecho es viendo la teoría de la ciencia jurídica, ¿verdad? No viendo cada norma, no estudiando cómo es que se inventó cada norma, sino estudiando el derecho como ciencia, porque el derecho es ciencia o no lo es, ¿verdad que sí es ciencia? Pues ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque evoluciona cada día. Sí, bueno, esa es. Pero lo que pasa es que tiene sus conceptos, sus leyes y sus categorías. Eso es lo que lo hace en una ciencia. Y vamos a trabajar también en un tercer plano la teoría de la justicia o axiología jurídica, que son los valores que fundamentan el derecho para que sea tal como es. Los valores generalmente son tres. Es el valor justicia, ¿verdad? Que es hacia donde debe encaminarse todo proyecto de ley que existe en el Congreso, ¿verdad? Hacer justicia en lo económico, en lo ambiental, en lo judicial, en lo político, depende de la rama que se esté tratando en ese proyecto. Pero buscar la justicia, que sea la lámpara de la justicia, la que ilumine esos proyectos. Entonces, sería la teoría de la justicia o axiología jurídica. El primer valor, como les decía, buscar la justicia. El otro es el bien común. El bien común. Y el otro valor muy importante que casi nadie lo menciona es
es la seguridad pública. La seguridad de que si el Código Municipal dice una cosa, dispone cómo se va a resolver algo, que sea así, como lo dice. La seguridad de que la ley se cumple. La seguridad de que la ley se obedece, que no se tergiversa, que no se cambie, que se le dé otra interpretación. Y que venga el juez, y que como es de la mayoría que está en contra, pues ratifica eso. Entonces la seguridad pública es muy importante. Y lo que buscamos es que las leyes se cumplan tal como están. Que se cumpla la Constitución, que no se sobrepasen las capacidades. Y eso de la seguridad pública es muy importante en el país. Porque si no hay seguridad pública, entonces no se pueden hacer contratos grandes, porque los inversionistas no tienen la seguridad de que este país va a funcionar. Y vamos a invertir 100 millones en algo para que a la vuelta de la esquina nos digan que no pueden cumplir, que se robaron el dinero y que no es culpa del gobernante. Entonces eso no es seguridad pública, es el país bien. Entonces esa seguridad pública es un valor muy importante de los que se mencionan. Bienestar común porque se trabaja para toda la sociedad. Justicia, que está muy cerca, y seguridad pública. No se refiere a la seguridad individual y personal, porque la seguridad individual también es un problema, porque un país sin seguridad hace que sus ciudadanos se paralicen y que no produzcan y que no puedan desarrollarse. Si no hay seguridad ciudadana, por ejemplo. Eso todo da miedo. Y el que se opone, ¿no? También puede evaluar. O bien, y lo denuncia. En fin, no hay seguridad pública. Y ese es el otro valor muy importante. Que por supuesto muchos colegas lo han perdido de vista, ¿verdad? Definitivamente. Y como no hay un granito de filosofía de derecho por ahí, pues no. Bueno, ¿alguna pregunta, Jorge? Porque quieren ir con Con respecto al programa, el segundo parcial se iba a hacer meramente para el todo el trabajo de sí, miren, para ayudarlos, ¿verdad? Porque a veces es más difícil llegar a los 40 puntos solo con exámenes. Entonces les vamos a dar un trabajo de 10 puntos. Ya con eso el examen se sería de 30 puntos. Y esos 10 pues serían en el trabajo para llegar a los 40. Si no, no salen del punto, no estoy segura. Ya lo hemos visto. Pero que lo hagan a que ustedes internalicen los conocimientos, que no solo vengan a oír o se tocan a platicar o a jugar o a hacer la lengua de la profesora. No, desde que pierde, ¿quién es? Desde el alumno, no soy yo ya me gradué. Eso lo pierdo. Y entonces de eso se trata, que ustedes internalicen lo que aquí se les va a enseñar, porque vamos a criticar todo el tiempo, todo. No vamos a ir de rama en rama, ¿verdad? Vamos a ir defendiendo el tema que hablemos, entonces citamos el ejemplo. Bien, yo los dejo liberados.